Buenas, hoy vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado?, nos preguntamos. El pecado es hacer todo lo que va en contra de Dios. ¿Qué significa esto? El Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 24 menciona: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a la criatura racional. En otras palabras, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios. El pecado destruyó la relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación con nosotros mismos. ¿Qué significa? El pecado ataca el conocimiento. El pecado trae un camino completamente diferente al camino de Dios. Vemos que el pecado lo que hace es cuestionar la verdad de Dios. El pecado ataca la base de las normas morales, es decir, Dios ha determinado qué está bien para el hombre y qué está mal. El pecado ataca la verdad. Por el pecado cada persona decide qué es bueno y qué es malo y dudan de la palabra de Dios. El pecado ataca la verdad de quiénes somos. El pecado ataca la verdadera naturaleza de quién es el hombre. El ser humano es criatura y Dios es creador. Eso hay que tenerlo muy presente. Todos, absolutamente todos los seres humanos nacemos en pecado y somos pecadores. Estamos inclinados al pecado, nacemos en nuestra naturaleza corrupta siendo enemigos de Dios. En Romanos 1:30 dice: somos aborrecedores de Dios. Efesios 2:3 dice: éramos por naturaleza hijos de ira. Aún nuestras mejores obras están contaminadas por el pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Miremos lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? El hombre de raza negra. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Pregunto, ¿podremos nosotros hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer el mal? Es decir, ¿puede el hombre por su libre albedrío hacer el bien? Definitivamente no. Así lo dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es la única verdad. Pero por la maldad del hombre y el engaño de Satanás, el hombre ha creído que sí. Pensar esto significa que la salvación depende más de mí que de Cristo. Pero la Escritura dice que la salvación depende totalmente del Señor. La gloria solo es para Dios y ninguna gloria es para el hombre. El hombre no puede ir en contra de su naturaleza. Ni siquiera Dios tiene voluntad absoluta. Dios no puede mentir, Él no puede pecar, Él no puede ser lo que Él no es. Su voluntad está ligada a su naturaleza. Él es perfecto. En Él no hay mal ni malo, nada mal. Iría en contra de su naturaleza si fuese lo contrario. Es nuestro propio pecado el que lo empaña. Nadie busca a Dios, nadie que está muerto en su pecado busca a Dios, a menos que Dios obre en su vida para llamarlo con un llamamiento eficaz y produzca en esa persona la regeneración y solo así responda al Evangelio en arrepentimiento y fe. A menos que Dios obre por su gracia, el hombre está muerto espiritualmente, no puede hacer nada sino seguir revolcándose en el lodo del pecado. La palabra de Dios describe que el hombre muerto espiritualmente está en perdición total, vive completamente en tinieblas. El ser humano quiere un Dios que acepte sus caprichos, que acepte sus deseos, sus placeres, un Dios al cual no someterse, no rendir cuentas. Se fabrican dioses falsos conforme a su gusto personal. Por el pecado, el ser humano no quiere adorar, someterse, honrar al único y verdadero Dios, a su propio Creador. Por el pecado, el deseo del ser humano es alejarse de la presencia de Dios. Ningún ser humano tiene dentro de sí el deseo y la capacidad para obrar lo que es verdaderamente bueno conforme a la santidad, justicia y perfección de Dios. Miremos lo que dice Romanos 3:9-12 en la Nueva Traducción Internacional. Menciona: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios.
Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mateo 15, 18, 19 dice: pero lo que sale de la boca y del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Pecar es errar al blanco de la voluntad de Dios. Miremos y hablemos sobre el origen del pecado. En el Catecismo Mayor de Westminster menciona en la pregunta 27: la caída hizo que el género humano perdiera la comunión con Dios y quedara bajo el desagrado de éste. Así es que nosotros somos por naturaleza hijos de ira, esclavos de Satanás y justamente expuestos a todo castigo, tanto en este mundo como en el venidero. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que fue transferida, imputada a todos por el pecado de Adán. En Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y al desobedecer a Adán ocurrió la depravación o corrupción del hombre, o su muerte espiritual. En Génesis 3, 6, 8 dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El diablo, es decir, la serpiente, en el jardín del Edén, trató de engañar a Eva y le dice: no moriréis si coméis del fruto, sino que el día en que comáis de él, seréis como Dios. Es decir, no tienes que vivir dependiendo de Dios, puedes ser una criatura igual a Dios. Puedes decidir qué es bueno y qué es malo, no tendrás que rendir cuentas a nadie. Pero esto es una gran mentira. ¿Puede acaso la criatura ser superior al Creador? Completamente no, definitivamente no. Pero Eva comió y engañada le dio a Adán, creyendo que lo malo era bueno. Adán cayó en el engaño de vivir independientemente de Dios. Cuando Eva comió del fruto, no vemos consecuencia, pero en cuanto comió Adán, vemos en el versículo 7 que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esto porque fue Adán responsable y a quien dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Sobre él pesaba dicha responsabilidad. Miren lo que dice Romanos 5:15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Todos sufrimos la muerte de Adán. Todos quedamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, nuestra mente y afectos se inclinan totalmente en contra de Dios, como dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios no creó al hombre pecador. Dios creó al hombre para que viviera en dependencia de él, para vivir unido a él. Pero el pecado penetró tan profundo en el hombre que el hombre se corrompió completamente y así transformó la naturaleza del ser humano. Pecar no solo son hechos, son también actitudes, malos pensamientos. Todo lo que no agrada a Dios es pecado. Vivimos hoy día en una cultura completamente infectada por el pecado. Amamos el pecado a pesar de sus horribles consecuencias. El pecado es el problema más grande del ser humano. El hombre hoy no tiene miedo a pecar porque no tiene temor de Dios, porque no conoce realmente a Dios.
Hablemos ahora de la ley y el pecado. Muchos reconocemos los 10 mandamientos de la ley de Dios, que Él entregó primeramente al pueblo de Israel a través de Moisés, en nuestro beneficio. Pero la realidad es que ningún hombre puede cumplir todos los 10 mandamientos. Y Gálatas aclara que al incumplir un solo mandamiento ya nos hace acreedores a todos. Y regularmente no cumplimos ni siquiera el primero. Mira el caso del joven rico frente a Jesús en Lucas 18, es un buen ejemplo. La ley es una clara muestra de que no podemos llegar a Dios y a su reino por obras. Si me creo bueno, si me creo no tan pecador, entonces la obra de Jesucristo en la cruz no tiene significado para mí. Pero si entiendo realmente lo que era antes de conocer a Jesucristo, la obra de Cristo es algo glorioso, maravilloso. El amor del Señor controla totalmente mi vida. Ese amor que fue manifestado en la cruz es mi gozo, deseo, pasión, esperanza y mi todo. Gloria a Dios. En Romanos 2, 5, 16. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Gloria a Dios. Juan 8, 43, 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís. Vosotros, porque no sois de Dios. La ley es una divina radiografía que revela toda la oscuridad que hay en el ser humano y así buscar la misericordia infinita de Dios, dice el pastor Paul Washer. No se puede procesar legalmente a un hombre a menos que haya una ley establecida. El valor de la ley está en definir el pecado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que aquí dice Pablo es que la ley no puede salvar a nadie. Su propósito es el de mostrar lo bajo que hemos caído frente a la santidad y justicia de Dios. En Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Romanos 7:8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando vemos la ley me muestra ante el espejo como una criatura pecadora y culpable. La verdad es que oír esto no nos gusta, entonces nos excusamos y justificamos nuestro pecado, con tal de no aceptarlo. Hacemos, entre comillas, lo que creemos correcto y no nos percatamos que es una violación a la verdad de la ley de Dios y sus mandamientos. Es una absurda manera de excusar nuestra conciencia. Eso nos pasa a todos. El propósito de la ley no es salvarnos. Dios no nos dio la ley para que a través de ella seamos salvos. Dios nos dio la ley para que nos demos cuenta de que a través de ella no podemos salvarnos y que necesitamos a un Salvador.
La ley de Dios fue dada a nosotros para que percibamos la magnitud de nuestra pecaminosidad y la santidad y justicia del Señor. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 7:14 de la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Miren lo que dice Romanos 8:7-8, Nueva Traducción Viviente. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Vemos el pecado de manera ligera. No nos damos cuenta por nuestra naturaleza pecaminosa. En ocasiones nos da risa. Por ejemplo, en muchas personas el mentir se ha convertido en un hábito. No les pesa mentir. Lo llaman mentiras piadosas, así le dicen. Pero no comprendemos lo horrible que es para el Señor esto. Dios creó al ser humano para glorificarlo. Cuando nos confrontamos ante la ley de Dios, vemos nuestro fracaso, vemos que no cumplimos los mandamientos, que constantemente fallamos. Tan monstruoso es el pecado para Dios que hay personas que se están muriendo y van directo al infierno. Por su causa, el pecado es algo muy serio, más serio que cualquier cosa, que una enfermedad incurable. Sus consecuencias trascienden más allá de la vida en esta tierra. La pecaminosidad o pecado es el gran problema del ser humano. Proverbios 6, 16, 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando realmente vemos el daño monstruoso que hace el pecado a nuestra vida y a quienes nos rodean, vemos entonces el valor de la gracia de Dios, regocijándonos en ella y viviendo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y nunca apreciaremos dicha gracia hasta que comprendamos el valor de la ley. Sin ella es imposible ver el pecado en nosotros, y por esto no advertimos la grandeza de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Escrito está: solo por gracia somos salvos, es un favor inmerecido de Dios. Gloria al Señor. Hablemos ahora de los efectos del pecado. Por el pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios, así dice Romanos 3:23. Primera de Juan 3:4, Nueva Traducción Viviente: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miremos lo que dice Lucas 12:4-5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El diablo no es digno de temor. Este temor se refiere a la ira de Dios, quien da vida y la quita. Es Dios quien envía al impío al infierno. Hay una muerte inmediatamente espiritual por el pecado. Hay una separación del hombre con su Creador, ya que el hombre no puede entender el lenguaje de Dios. Ya el hombre no quiere acercarse a Dios precisamente por esto. No quiere obedecer a Dios, busca la mentira y todo lo que va en contra de Dios, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Toda la maldad que vemos en este mundo es consecuencia de que el hombre está espiritualmente muerto. El hombre no es capaz de elegir o hacer ningún bien espiritual. Ahora es esclavo de su naturaleza que le inclina a hacer el mal. El hombre se mueve según lo que es, un pecador que, aunque sabe que Dios existe, reprime ese conocimiento con injusticia, porque está completamente impedido, está muerto para satisfacer la ley de nuestro Santo Señor. La humanidad está bajo maldición, no solo la muerte espiritual, no solo la muerte física, sino también la muerte eterna. Esto trajo el pecado.
Delante de Dios todos fuimos destituidos de su gloria, de su presencia, de su comunión y de sus bendiciones. El pecado de Adán trajo también afectación a toda la creación. Miremos lo que dice Génesis 3, 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La desobediencia de Adán fue algo que trajo maldiciones en todo. Corrompió lo visible y lo invisible. Miremos ahora lo que dice Génesis 1, 29 al 30. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Gloria a Dios. Antes reinaba la vida, pero ahora, después de la violación del pacto, llega la muerte. Por ejemplo, lo que vemos hoy día, que animales matan a otros para comerlos, eso no es natural, porque la muerte no es natural para ningún ser viviente. La muerte es consecuencia de la maldición del pecado. Lo natural, y fue así, era que ellos comieran hierba y la vida reinara. Por ejemplo, la semilla cae en tierra, brota, tiene vida, luego se marchita, se seca y muere. Así pasa también con los animales del reino. La miseria también llegó al trato que el hombre hace a los animales, el mal uso que el hombre da a la tierra. El pecado corrompió toda la creación. Los animales mueren, la tierra está seca, se produce fruto con químicos que echan a la tierra que la daña constantemente. Eso daña lógicamente todo lo que hoy día estamos comiendo, todos los frutos. Hay terremotos, maremotos, huracanes, granizadas, plagas acabando con hectáreas del campo, sequías, inundaciones, etc. Todo esto trajo el pecado. Dios prometió vida eterna al hombre en Edén. El hombre se rebeló voluntariamente contra su creador. El hombre quiso dejar a un lado todas aquellas bendiciones y todo lo bueno que tenía con Dios, y hoy nosotros sufrimos las consecuencias de eso y seguimos siendo esos granos de arena que ayudan a que todo siga igual. Así como Dios prometió vida eterna y la hubiese otorgado al hombre, si hubiese cumplido con su tarea, a Dios tampoco le tembló la mano para traer la maldición que la prohibición acarreaba.